Muy bien. El día de hoy vamos a estudiar un concepto que se llama independencia lineal. ¿Sí? Entonces, al hablar de independencia lineal o de dependencia lineal, que sería lo contrario, vamos a ver el significado de esto en términos de los vectores. Recuerden que cuando hablamos de vectores o de elementos de un espacio vectorial, nos referimos a vectores, matrices, funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener estos dos vectores. El vector 1 que sea 1, 2 y el vector 2 que sea 2, 4. ¿Qué me pueden decir de estos dos? ¿Qué me pueden decir al respecto de B1 con respecto a B2 o de B2 con respecto a B1? Es decir, si los comparamos, ¿qué podemos concluir al respecto? Que tienen dos cantidades, ¿no, maestro? Son vectores en el plano, es decir, tienen dos componentes. ¿Qué otra cosa podemos decir? Si comparamos B1 con B2, ¿qué notan de parecido o de distinto entre ellos? No sabría decirle, maestro, la verdad. A ver, ¿alguien más? 1,2 y 2,4. Nadie alcanza a ver qué tienen de similar o de diferente. Ah, que son múltiplos. Así es el múltiplo. Es decir, el vector 1 por 2, pues me debe de dar el vector 2. ¿Sí? O sea, el vector 1 es el doble del vector 2. Entonces, esto quiere decir que el vector 2 pues es un múltiplo escalar del vector 1. O al revés también podemos decir que el vector 2 multiplicado por un medio pues nos va a dar el vector 1, ¿no? El vector 2 por un medio nos da el vector 1. De cualquier manera que lo veamos, un vector es múltiplo del otro. Entonces, si yo tomo esta expresión, ¿sí? La puedo reescribir de esta forma, como 2b1 menos b2 es igual al vector 0, es decir, 2 veces 1,2 menos una vez 2,4 me tiene que dar 0,0. ¿Sí? Esto de aquí significa que el vector 0 se puede escribir como una combinación lineal de los vectores b1 y b2, ¿sí? Es una combinación lineal no trivial. O sea, si nos vamos a lo que estuvimos viendo la semana pasada, pues en este caso C1 es 2 y C2 es menos 1, que son los coeficientes necesarios para escribir estos vectores en forma de una combinación lineal. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, si tenemos estos otros vectores, tenemos, los voy a poner en forma de columna. El vector 1 es 1, 2, 3. El vector 2 es menos 4, 1, 5. Y el vector 3 va a ser menos 5, 8, 19. ¿Ok? La pregunta aquí es si podemos escribir el vector 3 como una combinación lineal de los vectores 1 y 2. Es decir, si puedo encontrar yo los valores de las constantes C1 y C2 para que me dé esto. Y pues aquí lo podemos ir así como al tanteo, ¿no? Este menos va con el menos 4. Por ejemplo, si yo necesito que la primer componente me dé menos 5, pues tengo que encontrar algún número que sea C1 por 1 más C2 por menos 4 y que esto me dé menos 5. ¿Sí? Y luego necesito encontrar otro número que
C1 por la segunda componente más C2 por la segunda componente sea igual a la segunda componente aquí. Entonces, de inicio aquí ya tengo un sistema, ¿no?, que puedo resolver. Tenemos C1 menos 4, C2 es igual a menos 5 y 2C1 más C2 es igual a 8. Entonces, si resolvemos esto, ¿cuánto me tiene que dar C1 y cuánto me tiene que dar C2? A ver, díganme ustedes. Está muy sencillo de resolver. C1 es menos 1. C1 es menos 1, pero ¿lo está resolviendo o lo está haciendo así como un tanteo? No, no, lo está haciendo el tanteo. No hay que resolverlo porque, o sea, con C1 igual a menos 1 sí se cumple la primera ecuación, pero no la segunda. A ver, resuelvan ese sistemito ustedes. Y díganme cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Muchachos, es un sistema de 2 por 2 y luego dos de las constantes ya están con coeficiente 1. Díganme cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Me siento como Dora el explorador sin que nadie me conteste. Es que lo estoy haciendo, maestro. Pero, o sea, es ustedes uno y hay otras 8 personas. Es menos 1 y 1, maestro. No. Debería de dar 3 y 2. ¿Sí? Entonces, al resolver este sistema, deberíamos obtener estos dos valores. C1 vale 3 y C2 vale 2. Vamos Ok. a verificarlo con la última componente, porque ahorita lo hicimos nomás con la primera y la segunda, vamos a verificarlo con la tercera. Entonces deberíamos obtener 3 por C1, lo voy a escribir aquí la ecuación. 3C1 más 5 por C2 debe de ser igual a 19. Entonces, si dijimos que C1 y C2 valen 3 y 2, pues esto sería 3 por 3 más 5 por 2, que nos da 9 más 10, pues sí nos da 19, ¿no? Eso sí que... Entonces, estos dos valores son los valores que cumplen con la combinación lineal, es decir, que van a cumplir con esta expresión. Sería 3 por el vector 1 más 2 por el vector 2 nos va a dar el vector 3. Esta misma expresión la podemos reescribir igualándola al vector 0, es decir, 3 por el vector 1 más 2 por el vector 2 menos el vector 3 tiene que ser igual al vector 0. ¿Sí? Sería pues nada más despejar. Esto quiere decir que el vector 0 se puede escribir como una combinación lineal de B1, B2 y B3. Y aquí tenemos tres constantes, ¿no? C1, pues ya habíamos dicho que vale 3, C2 ya habíamos dicho que vale 2, y la tercera constante, pues vale menos 1, que es esta de aquí. ¿Sí?
Entonces, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa el hecho de que ya sé, o sea, ya sé que lo puedo escribir como una combinación lineal, pero ¿qué me dice eso acerca de los vectores de 1, de 2 y de 3? Bueno, es aquí donde entra el concepto de lo que es la dependencia o la independencia lineal. Si tenemos nosotros un conjunto de vectores, ¿sí? Un conjunto de vectores. Recuerden que pueden ser vectores, matrices o funciones. Entonces, estos vectores van a ser linealmente dependientes, van a ser linealmente independientes si existen n escalares de forma que se pueda hacer la siguiente combinación, o en otras palabras, si lo podemos escribir de esta forma. Es decir, si yo puedo encontrar distintos valores o valores distintos de 0 para cada uno de los coeficientes C1, C2, así hasta Cn, para escribir el vector 0 como una combinación lineal de estos vectores, entonces estos vectores son linealmente dependientes. Si tenemos, a ver, déjame ponerle aquí como cuando C1, C2, C3. Vamos a ponérselos un poquito de azul. O sea, esto va a ser cuando no todos los valores sean distintos de 0. Pero, entonces, ¿cuándo sucede que estos van a ser linealmente independientes si C1, C2 y todos los demás coeficientes son igual a 0? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que un conjunto de vectores sea linealmente dependiente o independiente? Si son linealmente dependientes, entonces quiere decir que por lo menos uno de los vectores se puede escribir en términos de los otros. Así como estuvimos haciendo acá, que aquí el vector 3 lo escribimos en términos de los vectores 1 y 2, o en el otro ejemplo, que el vector 1 pues se escribía en términos del vector 2. ¿Sí? Entonces, en ese caso, estos dos ejemplos, lo que teníamos eran vectores linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque los podía escribir como una combinación lineal del vector 0 y los valores de los coeficientes no eran todos iguales a 0. Pero si yo no puedo escribir esta combinación lineal, porque todos los valores de C1, C2, así hasta n me van a dar 0, entonces quiere decir que los vectores son linealmente independientes. En otras palabras, que no puedo escribir uno en términos del otro. Por ejemplo, vamos a tener estos dos vectores en forma de columna. Es 2, menos 1, 0, 3 y menos 6, 3, 0, menos 1. Estos dos vectores serán linealmente dependientes o independientes. La pregunta aquí es, ¿puedo encontrar un múltiplo escalar que me dé a partir de un vector el otro? O sea, por ejemplo, puedo yo decir que B1 multiplicado por una constante me va a dar el vector 2, o al revés, B2 multiplicado por una constante me da el vector 1. ¿Se puede decir eso? Del primero no, porque ningún número multiplicado por 2 va a dar 3.
No, pero acuérdense que va componente a componente. O sea, algún número multiplicado por este 2 me da el menos 6. Sí, Y ese mismo número por el 1 me va a dar el 3. sí, también. ¿Cuál? El menos 3. El Menos 3. menos 3. Así es. Entonces quiere decir que si yo pongo menos 3 por el vector 1, voy a obtener el vector 2. Y lo podemos comprobar, ¿no? Menos 3 por 2, menos 6. Menos 3 por menos 1, 3. Menos 3 por 0, pues 0. Y menos 3 por 3, menos 9. Entonces, esta expresión es correcta. Pero, como yo pude encontrar un múltiplo escalar para expresar un vector en términos del otro, es decir, una de estas dos ecuaciones se cumplió, entonces estos dos vectores son linealmente dependientes. Quiere decir que depende uno del otro. O sea, el vector 1, o más bien el vector 2 depende del vector 1 para formarse. ¿Sí me explico? Sí, Si no pudiéramos encontrar el valor de K, entonces sí estaríamos diciendo que son linealmente independientes. Vamos a ver. Otro ejemplo. Vamos a tener los siguientes vectores. El vector 1 va a ser 1, 2, 4 y el vector 2 va a ser 2, 5, menos 3. Queremos ver si son linealmente dependientes o independientes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos que irnos componente a componente. Debe de haber una constante que multiplicada por el vector 1 nos dé el vector 2. ¿Sí? Es lo que estamos buscando. Vamos a ver si podemos encontrar esa constante. Queremos que la constante por 1 me dé igual a 2, es decir, K igual a 2. Luego, quiero ver si esa misma constante por 2 me dé igual a 5. Entonces, 2K igual a 5. Y por último, quiero ver si esta misma constante por 4 me da menos 3. Entonces, 4K igual a menos 3. Entonces, pues vamos a ver si estas ecuaciones son válidas. Aquí nos dice que K debe de ser igual a 2, pero si sustituimos aquí nos quedaría 2 por 2 igual a 5, que es 4 igual a 5, y pues esto no se cumple. Vamos a ver la siguiente. Tenemos 4 por 2 es igual a menos 3, pero 4 por 2 es 8, lo cual no es igual a menos 3, entonces no se cumple. Quiere decir que esta expresión nunca la vamos a poder encontrar, o sea, no vamos a encontrar nunca el valor de K que cumpla con esta igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos dos vectores son linealmente independientes. esa sería la respuesta, maestra, en dado caso que sea una actividad. Sí, sería, aquí les preguntarían, ¿estos vectores son linealmente dependientes o independientes? Y ustedes tendrían que decir que son independientes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son independientes? Pues porque no existe una constante que cumpla con esta expresión. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Cuando trabajamos así con dos Una vectores, equivalencia, algo así, ¿no, maestra? ¿Mande? A ver, ¿qué es eso? Que le decía que es así, o sea, que debe haber una, como una equivalencia entre los dos vectores. Así es. O sea, si existe la equivalencia, son dependientes. Si no existe, son independientes. Ujú. Sí, gracias, maestra. Muy bien. Cuando estamos trabajando con dos vectores, pues es así como sencillo, ¿no? Porque pues solamente tenemos que estar comparando una constante con otra o una componente con otra. Pero cuando tenemos más de dos vectores se vuelve ya un poco más
laborioso resolver estos problemas de esta forma, así como al planteo. Vamos a ver cómo se resolvería un problema de forma general. Queremos ver si los siguientes vectores determinen si los siguientes vectores de 1, que es 1 menos 2, 3, de 2 y de 3. Queremos saber si son linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿Sí? Es lo que queremos encontrar. Entonces, según la definición que pusimos al principio, esto depende de si podemos hacer, o sea, el hecho de que sean dependientes o independientes, tiene que ver con que podamos escribir la combinación lineal de estos vectores y que encontremos el vector 0. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener dos casos. Que tengamos una solución trivial. Recuerden que la solución trivial es cuando todos los valores son igual a 0. Y si esto sucede, entonces los vectores, ¿sí? Si resolvemos nuestro sistema y todos nuestros valores de C1, C2, C3 son igual a 0, entonces esta va a ser una solución linealmente independiente, o sea, los vectores. Y cuando tengamos una solución no trivial, es decir, que por lo menos uno de los Cs sea distinto de 0, entonces vamos a tener que los vectores van a ser linealmente dependientes. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es plantear precisamente esta combinación, ¿sí? Para verificar qué tipo de solución tenemos, si es trivial o no trivial, y en este caso, pues, poder clasificar estos vectores. Entonces, vamos a tener, al plantear esta combinación lineal, vamos a tener lo siguiente. C1 por el vector 1, que es 1 menos 2, 3, más C2 por el vector 2, 2 menos 2, 0, más C3 por el vector 3, 0, 1, 5. Y esto va a ser igual al vector 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Lo siento, ya tenemos nuestra combinación lineal, vamos a interpretarla como un sistema de ecuaciones. Y recuerden que aquí se hace pues componente a componente, ¿sí? Las componentes I con las componentes J con la componente K. Entonces tendríamos 1C1 más 2C2 más 0C3 es igual a 0. Menos 2C1 menos 2C2 más 1C3 es igual a 0. Y por último, 3C1 más 0C2 más 7C3 es igual a 0. Lo que tenemos aquí es un sistema de ecuaciones. ¿Este sistema qué es? ¿Homogéneo o no homogéneo? Es homogéneo porque todo es 0, ¿no, maestro? Muy bien, entonces tenemos un sistema homogéneo. Quiere decir que solo podemos tener dos soluciones, la trivial o la no trivial. ¿Sí? Entonces, para saber qué tipo de solución tenemos, pues tenemos que resolver este sistema. Y lo podemos resolver ya sea por el método de Gauss o por el método gaussiano. Como aquí pues queremos algo un poquito más express, vamos a resolverlo por Gauss. ¿Sí? Planteamos nuestro sistema de forma matricial. Y lo resolvemos. Entonces ya tenemos el primer pivote, vamos nada más a eliminar el resto de los elementos de la columna.
R1 por 2 más el renglón 2 y el renglón 1 por menos 3 más el renglón 3. Entonces, el primer renglón es el que se queda igual porque es el pivote. Vamos primero con la modificación o la transformación del renglón 2. Tenemos 1 por 2, 2, menos 2, 0. 2 por 2, 4, menos 2, 2. 0 por 2, 0, más 1, 1. Y 0 por 2, 0, más 0, 0. Vamos ahora con la transformación del renglón 3. 1 por menos 3, más 3, 0. 2 por menos 3, menos 6, más 0, menos 6. 0 por menos 3, 0, más 7, 7. Y 0 por menos 3, 0, más 0, 0. Luego, el siguiente elemento en la diagonal lo transformamos en un 1, es decir, el renglón 2 por un medio. Renglones 1 y 3 son los que no se modifican, esos se quedan igual. Y solamente modificamos el renglón 2. 0, 2 entre 2, 1, 1 por un medio y 0. Luego transformamos el elemento que está por debajo de nuestro pivote. Vamos a tener el renglón 2 por 6 más el renglón 3. Maestra, Díganme. y ahí sí es mejor manejarlo por fracciones, no con decimales. A mí me gustan más las fracciones, sobre todo porque no me ocupan tanto espacio, pero si le quiero poner punto 5, pongo el punto 5. El único problema de manejar, el único problema de manejar decimales, muchachos, es que luego hay, por ejemplo, si ustedes ponen un tercio, pues es un tercio, pero si ustedes ponen punto 33, no es igual a un tercio. Entonces puede que ahí tienen que tomar todos los decimales que se pueda para que luego no les dé... por ejemplo, si usted tiene un tercio por 3, pues le va a quedar 1. Pero si usted tiene punto 33 por 3, no le va a quedar exactamente 1. Entonces, nomás hay que cuidar ahí con esos redondeos. Mi sugerencia es que siempre utilicen fracciones y ya hasta el final, cuando tengan que teclear alguna respuesta o poner una respuesta numérica, pues en ese caso sí le transforman a decimal. Pero si pueden usar fracciones, mejor fracciones. Ok, gracias, maestra. Muy bien. Entonces, aquí en esta transformación, pues vamos a tener 0 por 6, 0, más 0, 0, 1 por 6, 6, menos 6, 0, 1 medio por 6, 3, más 7, 10, y 0 por 6, 0, más 0, 0. Por último, nada más para terminar el método tal como debe de ser, pues transformamos el tercer elemento de la diagonal en un 1. Y eso pues va a ser nada más dividiendo entre 10. Entonces, ya que completamos nuestro método de Gauss, podemos ver, al analizar el tercer renglón, que lo que tenemos aquí es un sistema con solución trivial. Quiere decir que si yo interpreto esta solución, esta matriz, perdón, en forma de ecuaciones, pues vamos a tener que C3, bueno, C1 más 2C2 es igual a 0. C2 más un medio de C3 es igual a 0. Y C3 es igual a 0. Entonces ya tengo aquí el primer valor. Si lo sustituyo en las otras ecuaciones, de aquí vamos a obtener que C2 es igual a 0. Y si este valor lo sustituimos en la primera ecuación, pues C1 también va a ser igual a 0.
que corresponde precisamente a la solución trivial. ¿Qué significa esto? Aquí lo habíamos puesto, ¿se acuerdan? Dijimos que podíamos obtener dos tipos de soluciones, la trivial o la no trivial. En este caso, como obtuvimos la solución trivial, es decir, las tres coeficientes fueron 0, quiere decir que nuestros vectores van a ser linealmente independientes. Entonces, B1, B2 y B3 es un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo correcto, maestro. Entonces, en este caso, pues tenemos que verificar o tenemos que encontrar la solución de un sistema de ecuaciones para ver si es linealmente dependiente o independiente. Cuando solucionemos nuestro sistema, tenemos que encontrar ya sea la solución trivial o no trivial, ¿sí? Existe ¿cómo se les diría? Es un corolario al respecto, es decir, es una interpretación del teorema. Y aquí se los voy a poner. Un conjunto de vectores. Y los voy a enunciar aquí. B1 que sea A1, B1, C1, B2 y B3. Por hablar de un conjunto de 3×3. Sí, esto puede tener más componentes o menos, pero nomás para generalizar un poquito. Entonces, este conjunto de vectores es linealmente independiente si sucede cualquiera de los siguientes. Número 1, que la combinación, o sea, más bien que esta ecuación, la combinación lineal, ¿sí? Solo cuando C1 es igual a C2, es igual a C3 y es igual a 0. Es decir, la solución trivial. ¿Sí? Entonces, es linealmente independiente cuando esto sucede. Que es lo que acabamos de ver. También va a ser linealmente independiente si yo puedo construir una matriz con sus componentes. Se fijan que aquí nomás estoy poniendo los vectores en forma de columnas de una matriz. ¿Sí? Entonces, si yo construyo esta matriz y calculo su determinante, si el determinante de esta matriz me da distinto de 0, entonces es linealmente independiente. Si me da igual a 0, van a ser linealmente dependientes. Eso es cuando ya nos están dando el valor de los vectores, ¿verdad, maestro? Así es. Y también tenemos que considerar que un vector bueno, ¿cómo se los pongo? Ok, un conjunto linealmente independiente de vectores de dimensión n, a ver si explico esto, tiene n vectores.
¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo, muchachos, un conjunto, por ejemplo, de vectores de tercera dimensión, este conjunto automáticamente yo sé que va a ser linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque mis vectores son de dimensión 3 y yo tengo 4 vectores en total. Entonces, cuando tengo más vectores que dimensiones, automáticamente va a ser dependiente. ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí, maestra. Bien. Entonces, aquí tenemos dos maneras de verificar si un conjunto de vectores son linealmente dependientes o independientes, ya sea por el número de vectores que tienen, con el sistema de ecuaciones o calculando un determinante. Vamos a hacer un ejemplito pequeño y con esto terminamos. Queremos ver si tenemos el siguiente conjunto de polinomios: x menos 2x cuadrada, x cuadrada menos 4x y menos 7x más 8x cuadrada. Queremos ver si son linealmente dependientes o independientes. ¿Sí? Entonces, para ello, pues tendríamos que plantear la combinación lineal, es decir, C1 por el primer polinomio, más C2 por el segundo polinomio, más C3 por el tercer polinomio. Y esto me tiene que dar igual al vector 0. En este caso no estoy hablando de vectores, estoy hablando de polinomios. Y son polinomios de segundo grado. Entonces, el vector 0 pues sería un polinomio de segundo grado donde todos sus componentes sean 0, es decir, 0x cuadrada más 0x más 0. ¿Sí? Si aquí tuviera alguno de tercer grado, pues tendría que haber puesto desde x cúbica acá. ¿Sí? Y entonces, pues aquí vamos a hacer precisamente nuestro sistema, ¿sí? Componente a componente. Entonces, vamos primero con las cuadráticas. Tenemos esta y esta. Entonces, para las cuadráticas sería nomás los coeficientes. Menos 2C1 más C2 más 8C3 es igual a 0. Vamos con las lineales. Tendríamos este y este igual a este. Entonces va a ser en C1 menos 4C2 menos 7C3 es igual a 0. Y términos independientes pues no tenemos. Entonces así se quedaría. Fíjense aquí, muchachos. Así de inicio. Si yo resuelvo este sistema, me va a dar una solución trivial o no trivial. Es no trivial, ¿no, maestra? Exactamente, no Sí, claro, sí, no. trivial.
¿Por qué es no trivial? Pues porque de inicio me falta una ecuación. ¿Sí? Entonces aquí, como es no trivial, pues esto va a ser solución múltiple. Y si es solución múltiple, entonces quiere decir que este sistema que este conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque la solución del sistema es una solución no trivial. ¿Entienden? ¿Preguntas? Ninguna. Voy a detener aquí la grabación.